música no logro nada más que hacer música. Yo no espero nada de mis sonidos, no quiero que mis sonidos sean algo, no quiero que mis temas sean algo. No hay ningún objetivo para mi música más allá de hacer música. Yo no necesito que mi sonido sea algo, no necesito que sea político, no necesito que tenga un objetivo, para nada. Mis padres son científicos y creo que hay algo de eso que está en mí, porque la música es todo ciencia, tiene un costado muy técnico, de hecho el sonido es física. De hecho podríamos decir que la música es relaciones de fuerzas. O sea, los sonidos que componen un tema musical o una idea sonora vive gracias a las relaciones que hay entre los distintos elementos que componen ese sonido, sea altura, sea nota, intensidad, profundidad, todo eso. Creo que la música electrónica especialmente la música electrónica tiene mucho de esto, tiene algo muy científico y técnico en la música, capaz más que en otros estilos o en otras músicas. Tuve la suerte de crecer en un ámbito donde había mucha música. Mi padre es un gran músico y mi primer contacto con la música electrónica en realidad fue a través de los videojuegos. Siempre jugué muchísimo y me fascinaron desde un principio muchísimo los efectos de sonido y las distintas músicas y ambientes sonoros que se generaban en los juegos. Creo que durante mi estadía en Inglaterra, durante los 4 años que viví en Inglaterra de chico, tuve la suerte de ponerme en contacto con un montón de música electrónica, desde trance hasta garage. Me acuerdo que en el campus universitario donde vivíamos, nosotros estábamos en un lugar donde residían un montón de estudiantes y cada uno escuchaba música al palo. Teníamos arriba uno que escuchaba hip hop, uno a la izquierda que escuchaba techno y trance, otro a la derecha que escuchaba beats más urbanos como drum and bass y garage, y todo eso me nutrió muchísimo, medio como vivir esa competencia que había entre ellos de a ver quién puede poner la música más al palo. Creo que tuvo un gran efecto en mí, en el sentido de que pude conocer un montón de músicas electrónicas. La música electrónica conlleva en sí una experimentación intrínseca. La experimentación es parte de la música electrónica. De hecho, los primeros músicos electrónicos eran los que estaban desarrollándose, eran aquellos científicos que estaban desarrollando los primeros aparatos generadores de sonidos y grabadores y demás. Creo que el mérito artístico en la música electrónica o en la producción de música electrónica está en aquel productor que hace sus propios sonidos o que genera situaciones musicales, rítmicas, armónicas, sonoras, que de alguna manera u otra son personales o son más bien, es riesgoso decir innovador o novedoso. Pero creo que el mérito artístico está especialmente en eso, en el caso de la música electrónica, en el productor o compositor electrónico haciendo sus propios sonidos, porque es muy común hoy en día que los productores al fin y al cabo sean arregladores, porque se consiguen un banco de sonidos con loops, los cargan, apenas los modifican
los mezclan un poco y ya está, y eso no es más que ser un arreglador, un editor. No digo que eso no tenga mérito, pero yo opino que el mérito artístico, en el caso de la música electrónica, tiene que ver más con eso, con la personalidad sonora que aquel productor desarrolla o expone. Yo parto mucho desde sonidos. Pocas veces me pongo a hacer un tema. Diría que nunca me siento a hacer un tema. De hecho, cuando tengo alguna idea en la cabeza y la quiero hacer, no me sale. La mayoría de las cosas que yo considero que son buenas me salen por error o por experimentación. Termino teniendo un montón de sonidos en un montón de carpetas en la computadora que son o cadenas de efectos o un clip MIDI que me quedó de algún proyecto, y termino juntando todas esas ideas en un tema que va creciendo o nace, se desarrolla y crece en distintos lugares. Por ejemplo, en un proyecto de Ableton que luego lo paso por el Logic, o después lo exporto y lo meto en el live set, lo toco, lo modifico, lo combino con otros sonidos. Una de las cosas que me ayudó mucho fue entender que nosotros, los productores electrónicos, estamos haciendo varias cosas siempre. Estamos haciendo la composición melódica, armónica y rítmica del sonido. Por otro lado, estamos haciendo el diseño sonoro, es decir, el color del sonido o el timbre. Y por otro lado, estamos haciendo la parte de mezcla. Estas tres facetas están trabajando en conjunto. Siempre que estoy tratando de encontrar o entender un tema, encontrar la vuelta o entender de qué se trata el tema, o tratando de arreglar algún problema que tenga un determinado sonido en un loop, en un ritmo, en una textura musical, lo puedo encarar desde lo compositivo, es decir, desde por ejemplo, lo armónico o lo melódico. Después puede ser desde lo sonoro, desde el color del sonido, o puede ser desde la mezcla. Un sonido determinado que no está funcionando, que sentís que está fuera de la mezcla, en realidad capaz no es que está fuera de la mezcla, sino que tenés que modificar el lugar donde está cayendo una cadencia rítmica, o capaz sí, tenés que modificar su situación de jerarquía en relación a los otros sonidos. Por eso yo creo que la música es eso, la música es un juego de relaciones, de fuerzas, es una conversación entre distintos elementos que tienen que funcionar bien entre sí, o capaz bien no es la palabra, tienen que funcionar entre sí. Aula Magna surge cuando Kik, Pablo de Neyri, Mecas y yo sentimos todos medio al mismo tiempo la necesidad de tener una plataforma donde poder editar nuestra música y luego armar fechas. Necesitábamos un lugar donde además pudiéramos generar un círculo de exigencia entre nosotros, sana, la verdad, y que siempre rinden los mejores frutos. O sea, el hecho de estar trabajando en conjunto, no solo en la parte administrativa del sello, pero también en la cuestión artística, creo que da muy buenos resultados. En un comienzo nosotros nos definíamos como, en inglés se dice forward looking techno, o sea, techno que mira hacia adelante. Y creo que hay algo de eso que siempre va a estar presente en el sello, a nivel conceptual, pero creo que va más allá del techno. Tiene que ver más con la música electrónica, con una música electrónica que en realidad sí, mira hacia adelante, pero en esencia con el sello queremos que sea atemporal.
electrónica es eso justamente, la relación entre la máquina y el hombre. Y la música que se genera o los sonidos que se generan son eso, es el trabajo en conjunto entre aquella máquina y el hombre. Hay un gran peligro para mí ahí en ese sentido, porque es muy fácil que sea la máquina la que hace todo o la herramienta y el productor o el compositor no tanto. Creo que hay que tener cuidado en este tipo de cosas, porque si no terminás teniendo música que no tiene alma, que no tiene corazón desde algún punto de vista. Creo que la música electrónica o el techno se define en ese sentido, en un amor del hombre hacia la máquina y con eso hacia el futuro.